Hola, ¿cómo están? Hoy día nuevamente nos encontramos en este hermoso proyecto financiado por el Fondo de la Cultura y el Libro en su convocatoria 2002. El proyecto se llama Microficcionistas Chilenos, conversaciones en torno al microcuento. Esta es nuestra cuarta y última reunión, lamentablemente, eh, y hemos estado con distintos escritores de microficción. La primera vez estuvimos con Lilian Elfic, con Diego Muñoz. Luego nos acompañaron Fernando de Gregorio y Andrea Calvo. La semana pasada estuvimos con Pía Barros y Luz Marina Vergara. Y hoy queremos terminar con dos grandes escritores también, jóvenes, como diría la Pía, jóvenes promesas de la microficción. Y jóvenes promesas ya los vamos a ir conversando, pero además porque son personas que son sembradores para nosotros en Cherezade. Son estas personas que no solo escriben microficción, sino también la llevan a las salas de clase, a las aulas y la van sembrando ahí en otros. Entonces, es súper importante la labor que ellos realizan y ya la iremos a conversar. Los presento. Estamos aquí con Miranda Montealegre Barros. Miranda nació en Santiago, es profesora de educación diferencial, es escritora y miembro fundadora de la Red de Escritoras de Microficcionistas, REM. Miranda ha publicado 2 libros infantiles, Brujidor y En el Doblez, ambos por Editorial Asterión. Y está listo ya para ser publicado, también le vamos a preguntar un poco sobre eso, su libro de microficción, el libro de reojo, que está publicando con Cherezade. Miranda ha sido premiada en diferentes concursos de cuento y poesía y traducida al inglés, al francés y al griego. También, bueno, ha sido publicada en varias antologías. Entonces, creo que saludemos a la Miri. Hola Miri, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, qué bueno que puedas acompañarnos. Y también, junto a ti, y le cuento también a los que nos están mirando ahora, está con nosotros Camilo Montesinos Guerra. Camilo nació en Arica vive en Arica, es profesor de castellano. Ha publicado un libro de microficción, Golpes sobre la mesa, también con Ediciones Cherezade. Además, sus textos han sido difundidos tanto en medios impresos como digitales. Por ejemplo, Antología del Norte, en la SECH, Borrando Fronteras, de Ergosum, Lluvia de Micros, del colectivo Córdoba Breve, en La Taberna de Innsmouth, en Catarte. También han sido publicados sus textos en el sitio web de Letras de Chile, en Cuentos para el Andén, en Revista Brevilla, y la antología de microcuento policial ¿Dispara usted o disparo yo?, de Lilian Elfi. Obtuvo, Camilo, el segundo lugar de concurso de microrelatos Arica en 101 palabras. ¿Estará bien dicho? Después le voy a preguntar a Camilo. Obtuvo el segundo lugar en los años 2012, 2013 y 2014. Y el primer lugar el año 2018. También Camilo tuvo el primer lugar en el concurso Déjalo Ahora el año 2015 y el tercer lugar regional en el concurso Historias Secretas de Nuestra Tierra el año 2016. El año 2017 obtiene la beca de la creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Entonces quiero saludar a Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, 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 bien, bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Pregunto, no sé si seré yo o Camilo a veces se quedó pegado. ¿Sí? Ah, ya. Ah, o sea, no soy yo, es Sí, Camilo. estoy teniendo algunos Ahí problemas sí. de conexión, sí. Ya no, pero te escuchamos súper bien. Chiquillos, qué bueno tenerlos Ya, bien. aquí hablando de microficción. Es un género tan atractivo y donde además, hoy día lo digo porque es nuestro último encuentro, al menos de este año. Eh, Estamos recordando a los grandes microficcionistas que ya no están con nosotros, ¿cierto? Pedro Guillermo Jara, Juan Armando Epl, Nelson Gómez León, Omar Lara, que también tiene uno de los microcuentos más conocidos en Chile, con Toque de Queda. Aunque es poeta, Omar también hizo incursiones ahí en la microficción. Entonces, bueno, en honor a ellos también estamos haciendo este ciclo y queremos dejar grabada
las impresiones de los microficcionistas y sus aportes. Así es que por eso también los tenemos acá. Y quiero partir preguntándoles lo que le hemos preguntado a todos los que nos han acompañado, porque todos vamos viendo que tienen visiones muy similares, pero a la vez con cosas muy distintas. ¿Qué es la microficción para ustedes? ¿Quién parte contándonos? Bueno, si quieres voy yo, Lorena. Sí, sí. Mira, para mí la microficción es potencialidad. Como si tuviera que, ya que estamos hablando en micro, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, sería potencialidad. Creo que es un género que nos ayuda en todos los aspectos, en lo político, nos ayuda en la sala de clases para poder promover la lectoescritura, la comprensión de texto, la forma en que tenemos de expresarnos también. Creo que muchos escritores o escritoras han llegado a escribir porque tenemos algo que decir. Y a veces es bueno poder reducir las palabras para decir cosas mucho más profundas. Sí, para mí es potencialidad. Interesante, porque además dices que sirve para potenciar en temas políticos, en el aula. Sí, porque la microficción cabe en todos lados, entonces también siento que traspasa generaciones. Uh-huh. Eso también es interesante, es un género que traspasa generaciones, ya no se queda en lo infantil, no se queda tampoco en los clásicos, es un género que sirve para todos y donde todos y todas somos también bienvenidos en él, entonces creo que es potencialidad. Gracias, Miri. Y Camilo, ¿qué nos dice? ¿Qué es la microficción? Bien, sí, bueno, coincido con lo que decía Miranda, bien interesante lo que hablaba acerca de la potencialidad. Yo creo que, bueno, es uno de los géneros igual que cuesta mucho como definir. Quizás también esa como indefinición también sea como parte de lo que es el microcuento o la microficción. Pero para complementar lo que decía Miranda de la potencialidad, podría agregar algo que también define al microcuento, que tiene que ver con la intensidad, en el sentido de que puede englobar mucho, ¿no es cierto?, en poco. Entonces, eso hace que el texto esté como cargado de muchos elementos. Entonces, en un espacio tan reducido o en un texto muy breve. Entonces, muy intenso el microcuento, y a partir también de lo que puede provocar en el lector. Entonces, eso podría agregar yo también con la idea de poder resumirlo o de poder definirlo en un solo concepto. Oigan, y bien, bueno, ahora que Camilo habla de intensidad y Miranda de potencialidad, recuerdo las definiciones que nos daban, por ejemplo, Pía Barros decía que era una ráfaga. Entonces me da esta sensación de la intensidad, esta ráfaga que pasa, y es rápido. Lilian, me parece, o Diego decían que era un género fronterizo también. También ustedes por ahí lo mencionan, como que es la microficción, pero también va jugando con otros géneros. Y les pregunto como lectores y como escritores, ¿cuál es el elemento que ustedes creen que no puede faltar en un microcuento? Esto sí que no puede no haber en un micro. ¿Qué elemento creen ustedes que es ese? Para mí, ¿qué elemento no puede faltar en un microcuento? Es el lector. Porque el lector hace la mitad de la pega del microficcionista. Sin el lector no hay microficción. Así como tú planteabas que Pía dijo que quizás era una ráfaga, porque era algo como rápido, fugaz, pero también es algo que queda, ¿no? La microficción nos permite entregar grandes contenidos, profundos contenidos en poco tiempo, pero eso también se lo debemos al lector. Entonces yo creo que síntesis, emoción y el lector son tres cosas que son imprescindibles. Un microcuento no se completa sin el lector. Si la interpretación del lector es imprescindible.
Así es. Y Camilo, ¿qué nos puedes decir del el elemento imprescindible? Sí, yo iba a agregar lo mismo, o sea, iba a decir lo mismo, él iba a apuntar también al lector como un elemento clave, porque justamente como decía Miranda, el- sin el lector hay una parte del microcuento que quedaría como coja, o sea, el lector el que viene a completar, ¿no es cierto? O el que viene a darle el golpe final o el remate de lo que uno pueda plantear o condensar, ¿no es cierto?, en el microcuento. Pero bueno, como ya lo había mencionado Miranda, podría agregar también otra característica que también probablemente también se ha dicho muchas veces que tiene que ver con la sugerencia. O sea, el, el microcuento es clave también lo que uno puede sugerir, o sea, lo que uno, en el sentido de lo que uno puede decir y no decirlo al mismo tiempo. Uh-huh. Algunos escritores hablan de los silencios, de lo dicho y lo no dicho, ¿cierto? Que son tan importantes, incluso más a veces los silencios, como dice Camilo ahí, de la sugerencia también, el sugerir, el juego ahí. ¿Y ustedes por qué eligieron microficción? Miri, yo ya sé que tienes 2 libros infantiles muy bonitos de cuentos. ¿Y por qué eligen escribir microficción? Camilo, partamos primero. ¿Por qué elegiste este género? Eh, ya, bien, sí, la verdad que no sé, eh, yo creo que fue a raíz de una búsqueda, eh, ir encontrando como el medio que con el que uno puede expresar y, y a partir de esa indagación, yo creo que quizás de forma espontánea, sin, sin algo así como, sin una ruta establecida, fui llegando como a la microficción. No sabría decir como en qué momento, ¿no es cierto?, exacto me encontré con la microficción. Yo creo que eh, fueron las mismas lecturas que uno va teniendo, una lectura me va llevando a otra, un autor, ¿no es cierto?, me va llevando a otro autor, a otra autora, y de esa manera uno va encontrando la manera en la que uno más se sienta cómodo para poder expresar. Y encontré, ¿no es cierto?, en la brevedad una forma muy interesante, ¿no es cierto?, una forma muy eh, particular también de poder decir algo. Entonces, una vez que me sentí como cómodo dentro de esa estructura, comencé a potenciarla y reforzarla cada vez más. Gracias, Camilo. Y Miri, ¿cómo llegas a la microficción? Jugando. Sí, yo creo que llegué jugando. Cuando yo era muy chica empecé a escribir. Yo tengo el privilegio de tener 2 papás escritores. Entonces, cuando era muy chica empecé a escribir en el colegio. Nunca fui de muchas palabras ni discursos muy largos. Entonces, claro, empecé a escribir y partí escribiendo poesía, o mi papá decía que escribía poesía. Y luego, poco a poco, los versos se empezaron a transformar en párrafos. De hecho, hay un micro que voy a leer en un ratito, que está escrito para mi papá, que lo escribí en Chacabuco, aprovechando de que ayer fue 11 de septiembre, que yo lo había escrito como poema. Y en esto de corregirlo antes para poder regalárselo a mi papá, tuve la ayuda de Gabriela Aguilera, la samuraya, y mi mamá Pía Barros, y en esto no, pero es que esto es un micro. Entonces se pasó de ver la microficción y en esto de jugar un poco con las transformaciones de las letras, las palabras, verso, estrofa, llegué a la microficción, pero sí soy muy consciente de cómo me quedé con la microficción y no con la poesía.
Me quedé con la micro porque creo que es más inclusiva, creo que todos cabemos en ella y porque creo que el impacto que tiene es muy potente. Y para mí es una herramienta política también, que encontremos micro en las calles cuando estamos en procesos sociales, para mí es muy bonito. Entonces creo que me quedé con la micro por eso. ¿Te tomaste en serio el juego? Me lo tomé en serio. ¿En serio? ¿Juegas en serio? Porque de hecho ahora vamos a ver el libro. Has estado en mucha Niños, antología, pero ahora viene un libro. Ya te voy a preguntar sobre bueno, ese los libro. niños y niñas siempre juegan en serio. Somos los adultos quienes de repente pensamos que es más light, Right. pero el juego para los niños y niñas siempre es en serio. Así Serio. que sí, yo me lo tomé en serio también. Muy bien. Chiquillo, hay algo que yo me fijo cuando uno hace talleres, ambos ustedes han hecho talleres, a la gente le llama mucho la atención de los escritores, cómo nacen sus historias. Porque, por ejemplo, uno tiene la historia, el espectro grande de lo que quiere contar. ¿Cómo nacen esas historias para luego reducirlas? ¿De dónde las sacan? ¿De dónde sacan la materia prima para esa historia? ¿Y cómo llegan a condensarla? Siempre uno que es mucho lo que quiere decir y en la microficción el espacio es reducido. Cuéntenos también cómo nacen esas historias. ¿Mm? ¿Camilo? Bien, ya. Sí, yo creo que es en parte lo que uno puede observar, ¿no es cierto?, de la realidad. Ahí siempre va a haber como material, por así decirlo, o siempre van a haber personajes de lo que uno puede, ¿no es cierto?, ver en lo cotidiano, ya sea en lo más cercano o también lo que uno pueda ir viendo lo que pasa en el país, ¿no es cierto?, en el mundo. Es un poco de eso, de ahí uno va, en mi caso, voy recogiendo, ¿no es cierto?, historias de lo que puedo ir observando, de lo que puedo ir también escuchando, y eso uno lo va mezclando también con la parte más imaginativa o con la ficción. Pero es como un proceso súper personal, por eso yo siempre, o a veces me han preguntado si pudiera escribir de una manera como más testimonial, como si alguien me contara una historia y yo traspasar esa historia al papel, ¿no es cierto?, la ficción, y en ese caso personal a mí me costaría mucho más, porque sería más bien como una historia prestada. Entonces, en mi caso prefiero que todo ese proceso sea, sea más íntimo, más subjetivo, que sea yo el que observa o el que escucha, y a raíz de eso, ¿no es cierto?, irle agregando algunos elementos de carácter ficticio que uno pueda, ¿no es cierto?, tener a partir de lo que ha leído, de lo que ha vivido también. Y de ahí, ¿no es cierto?, van surgiendo las distintas historias. Por Con, ejemplo, Golpes sobre la mesa. Es un libro potente. Es un libro que nosotros publicamos el año 2017 sí, y que todavía la gente lo lee, lo pide, pregunta por él, llama la atención. ¿Cómo nace ese libro, por ejemplo? Ya sabemos que sí, es un tema personal, que son procesos, pero llegaste a un tema, y un tema que es una denuncia. ¿Cómo la microficción te hizo ir por esos caminos? ¿O tú lo buscaste o la microficción te llevó? Cuéntanos ahí, de claro, golpes sobre es la mesa. como un poco, sí, es como un poco de todo eso. O sea, por un lado también hay una dirección como propia, porque era una temática que en lo personal me inquietaba mucho en esa época y me sigue, ¿no es cierto?, como inquietando. Eh, y que se fue mezclando también con lo que uno iba observando, con lo que uno iba viendo, ¿no es cierto?, alrededor. Eh, Ayudó mucho, por ejemplo, el haber encontrado la antología Basta, que justo se apareció en esa época en la que yo estaba, estaba viendo, por así decirlo, qué escribir o en qué formato escribir, porque también había estado leyendo mucha poesía, había estado escribiendo poemas, había intentado como escribir cuentos, y no me salían. Y cuando descubrí esa antología, como que
se enlazaron dos cosas que en ese momento me llamaron mucho la atención, que fue lo breve y además la temática de la violencia de género. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, fue como todo un proceso, por así decirlo, bien diverso que de alguna manera decantó y terminó, ¿no es cierto?, en ese libro, Golpe sobre la Mesa. Gracias, Camilo. Sí, es interesante este libro todavía ahí. Lamentablemente son temas que no han pasado de moda. Lamentablemente. Y Miranda, ¿cómo nacen tus historias? Y también aprovecha de contarnos cómo nació De Reojo, que ya quiero anunciar eso yo ahí por ahí, pero ¡Ay, qué emoción! cuéntanos. Yo creo que lo personal nacen porque algo me toca o algo nos toca como colectivo y eso nos da algo que decir, algo que denunciar, algo que compartir, ya sea una emoción muy alegre o algo muy terrible, pero es algo que no puede quedar escondido, es como el momento de sacarlo. También los pies forzados ayudan, hay que decirlo. Muchas veces los pies forzados ayudan, como vamos a escribir sobre gatos. Y uno se pone a escribir como muchas cosas sobre gatos y de 30 saldrá uno que funcione o que a uno más o menos le guste para pulir. Eso ayuda, pero yo creo que los micros que salen, o por lo menos los míos como más favoritos, más preferidos, salen porque algo me toca. Hay algo que lleva una emoción profunda que uno tiene la necesidad de escribirlo, tiene una necesidad de decir. Y la forma que en lo personal tengo de decir es la microficción. ¿Y cómo nace De Reojo? Uy, De Reojo tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo estoy muy emocionada. Pero sí es como un conjunto de muchos como vivencias, micro. Principalmente yo siento que es como un camino, como un transitar y una transformación un poco de mía también, como de la mujer que fui y la mujer que me estoy convirtiendo, porque día a día uno puede cambiar y eso es bueno también. Pero yo creo que nace de eso, de esa construcción que tengo tanto individual como en lo colectivo, de los temas que uno le van tocando y que son necesarios compartirlos con otros o con otras. Y de un acompañar también, de muchas mujeres que me han acompañado por este camino. Así que estoy muy feliz y muy emocionada y tengo mucho nervio. Bueno, comentarles también a quienes nos están escuchando que los nervios de Miranda también son los nervios nuestros. Este libro, ahí lo está mostrando, el libro no había salido a la luz hasta este preciso momento. Ese libro venimos esperándolo como editorial por mucho tiempo, mucho tiempo. Y Miranda había aparecido en un montón de antologías, o sea, trayectoria ya traía escribiendo micro, pero algo pasaba que ese libro no quería mostrarse, ¿cierto? Hasta que por fin se abrió a la luz. Ya les iremos contando, pero este libro se va a presentar en la primavera del libro, ahora a fin de mes. Entonces, por eso estamos todos muy ansiosos, nerviosos, contentos, porque quedan días para presentarlo y que también podamos compartir esos buenísimos textos que tiene el libro. Así que por eso la emoción y los nervios. Y bueno, Miranda hablaba de algo que me hace mucho sentido con la labor de ustedes. Coincide en que ambos son docentes, ambos son profesores, en distintos espacios. Yo lo cuento porque lo conozco, el trabajo de cada uno, en distintos espacios. Por lo tanto, yo cuando partimos esta entrevista decía eso, que ambos son un poco los sembradores de la microficción hoy día. Estamos los que hacemos talleres literarios, estuvo Pía, Diego, Lili, están los que solo escriben, bueno, hacen muchas cosas más, pero en relación a la difusión del género, pero están ustedes que creo que hacen una labor fundamental, que es llevarlo a las salas de clase, que es llevar la microficción a los espacios donde se está formando la gente.
Yo siempre pensaba esto, si en el colegio me hubiesen enseñado, si yo hubiese tenido la, las herramientas que hoy día tenemos, tecnológicas, en el aula, ¿cómo habría sido, por ejemplo? Estas camadas de escritores, estas generaciones. Quiero que nos cuenten un poco las experiencias de cada uno con la microficción en sus espacios de trabajo. No digo en los colegios precisamente, porque sé que la Miri estuvo, por ejemplo, en escuelas hospitalarias, en fundaciones, o sea, no es solo el colegio. Me gustaría que nos contaran también dónde han llevado la microficción y cómo les ha resultado y cómo la implementan, porque ese es un tema, disculpen que me extienda la pregunta, pero pienso esto, hay muchos profesores que dicen que no se puede evaluar, por ejemplo, porque son textos muy cortos, no hay cómo evaluar. Y lo hemos escuchado este año en colegios que consideramos buenos colegios, que consideramos colegios, pero no la evalúan, no se atreven con la microficción. Mientras que hay otros colegios, yo he sabido, por ejemplo, en el norte, que sí lo han hecho con Libro de Camilo. Eh, ¿Qué nos pueden contar de las experiencias en los espacios de trabajo, tanto cómo ustedes lo han llevado la microficción, cómo, y también los resultados, cómo la reciben los estudiantes? ¿Mm? Miri. Me quedo dando vuelta a esto de que no se puede evaluar, así que voy a partir por ahí, de atrás para adelante. Yo creo que la microficción reúne todos los elementos que reúne un cuento tradicional, por así decirlo, un cuento más largo. Tiene inicio, tiene desarrollo, tiene fin, tiene título. Hay algunos elementos que están por omisión, pero esos elementos que están por omisión también está pensado que así sea. Como tú comentabas, Lorena, que han hablado de los silencios. Esos silencios no están ahí por casualidad. Son silencios pensados, que el microcuento ocupe toda la página o ocupe solo una línea, eso también es pensado. Y por ende, los elementos que están por omisión existen. Y como existen, y como el microcuento tiene todos los elementos que tiene un cuento, se puede evaluar al igual que un cuento. De hecho, yo creo que es mucho más difícil escribir microficción que escribir un cuento con los mayores elementos, porque en el fondo hay que empezar a sintetizar para poner en la menor cantidad de palabras la mayor cantidad de contenido, y eso no es tan fácil. Entonces el trabajo del estudiante o de la estudiante es mucho mayor en corrección, en edición, en ortografía, incluso en la síntesis de las palabras, porque como usamos tan pocas palabras hay que ver que no se repitan, cuál es la más apropiada. Entonces creo que el trabajo de quien escribe microficción es muy grande. Respecto a mi experiencia en escuelas y en otros espacios, creo que ha sido muy bien recibida la microficción. Tuve la posibilidad de hacer una investigación de educación emocional y utilicé la microficción en unos dados para trabajar educación emocional. Y a través de estos dados de microcuentos, niños y niñas, cuando uno les preguntaba antes de presentarles el dado si les gustaba leer, si leían, siempre decían que no. Estoy hablando de niños y niñas como adolescencia, como de séptimo a segundo medio. Ya como en edad sería como de 12 a 16, más o menos. Que no les gustaba leer, que no leían ni la etiqueta de la comida, que esos son como los típicos comentarios que no es necesario. Sin embargo, cuando uno les presenta en otro formato, niños y niñas leían, eran 6 dados, leyeron 36 microcuentos como sin darse ni cuenta. Y se iban pasando, porque les impresionaba y le pasaban a la compañera, ¡ay, mira este! Era. Entonces, también es bien recibido porque yo creo que ellos al ver la extensión, en este caso el formato jugaba muy a favor, ¿no? Pero en colegio hospitalario también me pasó que nuestras clases son reducidas en términos de tiempo, porque los niños están en tratamiento y todo, entonces a veces uno va y tiene 15 minutos para hacer una clase. Entonces uno los deja con trabajo autónomo, después va y así. Y el término del formato de la extensión de la microficción hace que ellos se sientan capaces de ser escritores. Los convierte en escritores y en escritoras. Entonces esa extensión también es un motivador extra para que escriban. Y en mi experiencia ha sido muy bien recibido. Así, la Clínica Indisa, nosotros organizamos un concurso de microficción, así como decía Arica en 100 palabras, Santiago en 100 palabras. Lo hicimos en la Clínica Indisa como para niños, niñas, cuidadores,
como los papás que están ahí y el personal médico, y el resultado fue impresionante. O sea, la cantidad de textos que llegaban y con profundidad de las experiencias que vivían los niños y niñas hospitalizados o los papás que estaban ahí o el mismo personal, fue muy bonito, muy, muy bonito. Eso se hizo durante, bueno, todo el tiempo que esto es como durante 4 años y después lo pedían. Oiga, este año va a haber microficción. Entonces nosotros lo que hacíamos era que trabajábamos en las clases con todos los niveles, desde primero básico hasta cuarto medio, trabajábamos microficción. Y los niños que estaban como recién empezando a escribir, lo íbamos haciendo o que tenían impedimentos para escribir por las vías o por situaciones médicas, ellos mismos iban narrando el cuento y nosotros lo íbamos escribiendo. Entonces después en otra clase lo corregíamos con ellos o con sus papás o con sus mamás, etcétera. Entonces, creo que la microficción en sí es un motivador y es inclusiva. Hace que todos y todas podamos escribir y nos creamos capaces de hacerlo. Entonces llama. Para mí es un elemento fabuloso para las clases. Gracias, Miri. Y Camilo, ¿qué nos cuentas tú? Bien, sí, también me ha servido harto para trabajar en el aula, bueno, lo que es la lectura y también la escritura. Me acuerdo antes de que comenzara a trabajar, ¿no es cierto?, en aulas, no se consideraba mucho la microficción. De hecho, en mi época de universidad tampoco lo trabajamos como la parte teórica. Siempre se veían como los grandes géneros, cuento, novela, poesía, y, y de a poco, ¿no es cierto?, se comenzó a masificar y en mi caso, claro, por ser lo que estaba escribiendo, empecé también a incorporarlo en lo que son, ¿no es cierto?, las clases. ¿Cuál es la facilidad del microcuento que a diferencia de otro género quizás más, que puede ser más extenso, se puede trabajar en una misma clase? Y además el formato se acomoda mucho también a las nuevas generaciones que están, ¿no es cierto?, surgiendo, que son mucho más instantáneos, que son mucho más, que están más, se sienten más cómodos con lo inmediato. Entonces quizá un cuento, por ejemplo, de 5 o 10 páginas o una novela incluso, para ellos, claro, el tiempo de lectura, el tiempo de análisis va a ser mucho mayor y van a ver ahí como una barrera, porque ellos quieren algo Inmediato. más rápido, más inmediato, claro. Y el microcuento cumple justamente con eso. Entonces para ellos ya la parte visual, por ejemplo, de ver un texto en una sola pantalla, ya para ellos es llamativo, es interesante. En un principio porque no pensaban que era un texto. Me pasó muchas veces en la sala de clase que pensaban que era un fragmento, que pensaban que era un párrafo de un texto, y quedaban así como inquietos. Decían, pero profe, eso, ¿dónde está lo que sigue? Queremos saber qué sigue. No, eso no puede ser el texto completo. Entonces ahí venía el trabajo, ¿cierto?, de irles explicando un poco para que empezaran ellos a ir conociendo de a poco cómo era ese género, que no era como los textos narrativos tradicionales que quizás por muchos años se fueron difundiendo en los mismos textos escolares. Hoy en día, si bien es cierto, se están incorporando algunos microcuentos, todavía es muy poco, todavía se privilegia lo que son los cuentos, ¿no es cierto?, o los textos más tradicionales. Entonces, fue también como un cambio de paradigma. Y a partir de esa experiencia comencé también a incorporarlo en lo que son en lo que es el plan lector, que también es como todo un cuento aquí en Chile, el famoso plan lector, que también, ¿no es cierto?, ahí en un principio hay como mucho, ¿cómo decirlo?,
también, bueno, los colegios son, de por sí, son como mucho más conservadores, entonces siempre van a optar por lo que es tradicional. Entonces, ver, por ejemplo, no sé, un texto o un microcuento o un libro de microcuentos dentro de un plan de lectura también va a ser como que no va acorde a lo que se trabaja de forma tradicional. Entonces, también por ahí había que ir como luchando, por así decirlo, a favor del microcuento para que ganase más espacio dentro de lo que es el plan de lectura. Me pasó con los mismos alumnos que quizás no entendían cómo un microcuento iba a ser parte del plan lector. Ellos esperaban un texto que pudieran leer mes a mes y que pudieran leerlo, por ejemplo, dividir la lectura, no sé, por una página un día, una página en otro día. Entonces ellos nos decían, no, pero profe, ¿cómo voy a leer un microcuento? Lo leo un rato y ya lo leí. Pero ahí viene, como lo decía Miranda, que quizá el microcuento, no porque sea breve, va a ser más fácil de entender o más fácil de comprender o va a decir menos. Un microcuento puede ser tan complejo como lo puede ser una novela, puede tener incluso más trabajo que escribir una novela, y el análisis que hay detrás de la lectura puede ser mucho mayor. Entonces, eso yo trataba como de explicarles a ellos también, que detrás de la lectura venían también otros procesos de relectura y que hacían también interesante esa experiencia. Me pasó con los mismos apoderados también, que quizás no les parecía esa idea, pero yo creo que de a poco se ha ido incorporando en el colegio, justamente por la buena recepción que ha tenido de los mismos estudiantes, que le ha ayudado en su acercamiento a la lectura, y eso es súper bueno, porque es lo que más se debe trabajar en los colegios, que es acercar a los jóvenes a la lectura, a motivarlo a la lectura, más que, por ejemplo, trabajar, eso viene después, el trabajar como sus habilidades para entender un texto. Lo primordial es que ellos se sientan motivados, ¿no es cierto?, a leer. Ya después lo otro va a ir de la mano, ¿no es cierto?, con esa, con esa idea. Y eso ha permitido también que se incorporen libros. Por ejemplo, el profe Iván Salas, que trabaja en otro colegio de Arica, que también él trabaja mucho el microcuento, que ha sido uno también de los pioneros para que apareciera el concurso, el Arica en 101 palabras, que como preguntaba recién por qué se llamaba Era 101. 101, era Era 101. 101, sí. Ah, ya. Es que en un inicio, y esto como paréntesis, en un inicio nació como Arica en 100 palabras, pero como era algo, bueno, Arica siempre ha sido como independiente del resto de Chile, como era algo que no tenía ninguna relación con la línea de los concursos de 100 palabras, que lo organiza la De Fundación plagio de Plasto. la minera. Claro, entonces hubo ahí como una especie de demanda, ¿no es cierto?, por el uso del nombre, por el uso del tipo de concurso, que no llegó como a un buen término. Entonces, ¿qué optaron los organizadores de aquí en Arica? En vez de 100 palabras, dejarlo en 101 palabras. Entonces, así ya se evitaban cualquier conflicto por temas, ¿no es cierto?, de uso de nombre y esas cosas. Entonces, de ahí quedó en 101 palabras. Y uno de los pioneros, claro, fue el profe Iván Salas, que él el año pasado incorpora también el libro Golpe sobre la Mesa en el plan lector de su colegio, y hace toda una gestión, ¿no es cierto?, por ejemplo, para que la biblioteca del colegio pueda disponer de muchos ejemplares. Llevó el libro a la sala de clase, y surgieron trabajos bien interesantes, gracias también a la creatividad y al talento de los mismos chicos. Surgieron altos trabajos ahí bien, bien interesantes. Así que eso, y es un arma bien, o sea, dentro de lo que es la didáctica, es como súper potente poder trabajarlo, no solamente la lectura, sino que también la escritura, porque también facilita, por ejemplo, el ir conformando antología, el concurso. Ahora yo he visto en Arica, hay hartos concursos, hartos colegios hacen concursos de mi colegio en 100 palabras, mi colegio en 200 palabras, y quizás sin saberlo van potenciando, ¿no es cierto?, lo que es
lo que es la microficción y la creatividad en sus estudiantes. Interesante lo que nos van contando. Hoy, Lorena, no sé si me permites agregar un poco a lo que dice Sí. Camilo, que solamente, yo sé que esto, la gente del ministerio probablemente no se meta a estas cosas tan interesantes que se hacen de forma independiente, sin embargo, no quería dejar de mencionar que incluso en el nuevo sistema de CRAC, de bibliotecas CRAC, que son los centros de recursos de aprendizaje que tienen los colegios que tienen aporte del Estado, el nuevo sistema para los libros CRA es que a cada colegio le dan como un monto virtual de dinero y tienen un catálogo para seleccionar los libros CRA con ese fondo de dinero, como que lo agregan como al carrito y después esos son los libros que piden y esos libros llegan al establecimiento, ¿no? Dentro del catálogo CRA no hay un solo libro de microficción. Entonces, quería mencionarlo acá porque es fundamental lo que menciona Camilo, que bueno que en Arica se esté haciendo. Es real que en el plan de lectura, o sea, que los libros en los libros de estudio ya hay algunos micros que son un poco aislados. También tiene que ver con esto de la definición del género. ¿Es un género? ¿Es un subgénero? Entonces ahí también, como hay cosas que no están tan establecidas, se pierde un poco, pero qué bueno que lo están haciendo en Arica y esperemos que esto se amplíe, porque también cuando compran libros desde el ministerio para llevar a los colegios, siempre priorizan, como decía Camilo, como lo más estándar, como lo más clásico. Entonces, los libros que son en otros formatos no los compran porque ¿dónde los van a poner en la biblioteca? Si es de otro formato. Pero esos son los libros que están pidiendo nuestros estudiantes. Libros diferentes, microficción, están pidiendo eso porque eso es lo que acceden. Como decía Camilo, necesitan algo de la inmediatez también y algo atractivo. Ellos están acostumbrados a que todo es deslumbrante y todo es rápido, todo se mueve en cómo mueven las historias o cómo mueven un TikTok. Entonces ya seguir leyendo la Ilíada en un curso, bueno, quizás la Ilíada puedo estar ahí como ejemplo, ya, pero me refiero como a textos tan largos, también es momento de innovar. Así que por si es que alguien ahí estuviera viendo esto tan interesante. Es interesante porque hemos estado hablando con los escritores desde la mirada siempre de la escritura y del arte, pero hay un tema súper importante que ustedes tocan hoy día, el tema de los CRA, por ejemplo. Yo les puedo comentar, a modo general, también el de las editoriales. El ecosistema del libro hace que cueste que la microficción llegue a ciertos espacios. Y lo hace precisamente porque, por ejemplo, postular un libro a los CRA, se necesitan ciertas características para postular al CRA. No todas las editoriales pueden. Y las editoriales que publican microficción son microeditoriales, son editoriales que son muy pequeñas. Hace poco estuvimos en el Congreso en Lima y nos preguntaban, muy interesante la pregunta, a las editoriales que estábamos ahí, estaba Macedonia, que es la editorial de microficción en Argentina, estaba Lubina, está Cherezada, y nos preguntaban por qué nosotros no éramos como, hay una editorial que es buenísima, no es Páginas de Espuma, no, ficticia, como editorial ficticia, que está en todos los países, que tiene muchos autores. Y yo ahí hablaba, y bueno, nuestro comentario desde Cherezada era que también uno elige desde dónde estar. Y no sé si Macedonia, Micrópolis, Beto está por ahí escuchando, quizás nos puede ayudar. Tenemos una opción y una ideología también y una política distinta desde el punto de vista editorial. Entonces, claro, somos editoriales que no sabemos si queremos estar sumergidos en el sistema, pero también queremos que se lea en el sistema. Estamos ahí como peleando espacios desde la independencia. Y en relación a eso, también les quería consultar a ustedes. Miranda ya lo iba anunciando, la microficción es un tema político o no es un tema político, o la literatura es política, podríamos hablar de literatura en general, pero hay algo súper llamativo en la microficción latinoamericana, la denuncia, la visibilización de los problemas, las crisis sociales, la contingencia. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque, antes que me respondan, desde el punto de vista editorial, creo que somos editoriales muy políticas las que hoy día estamos publicando microficción. Por ejemplo, Beto Benza apuesta por escritores noveles completamente, o sea, está apostando por alguien que no se ha leído nunca, alguien no hemos leído nunca, no va como a la sandía calá que le decimos nosotros. Lo mismo Fabián con Macedonia,
textos financiados muchas veces por la misma editorial. Entonces, nuestra visión es muy ideológica, tenemos clarito los caminos políticos por donde vamos. ¿Cómo la ven ustedes desde la escritura, desde la lectoría también? Yo creo que es absolutamente político. O sea, creo que lo personal es político, creo que en verdad todo es político. Creo que cuando alguien dice como, no, es que no me interesa la política, está cayendo casi en un error profundo de dónde está viviendo. Y creo que sí, que la microficción es política porque la microficción la podemos rayar en las calles, la podemos denunciar en las redes. También, por lo menos lo que yo me he topado de microficción, la gente que escribe microficción está denunciando, está sintiendo mucho. Y respecto a lo que tú decías también de las decisiones que se toman como para el acceso, así fue como Basta cambió de formato, por ejemplo. El Basta Mujeres, Basta Niños, Basta Hombres, que tenía un formato chiquitito, muy amigable, como de bolsillo, porque también esa es la idea de que se pueda llevar a cualquier parte para poder continuar leyéndolo, terminó en un formato grande porque así era pedido en las bibliotecas o sea, en las bibliotecas como para poder comprarlo en concursos. Entonces, ahí hay decisiones que se toman, pero eso era un caballo de batalla ganado. O sea, el Basta ya tiene un montón de ediciones, ¿no? De hecho, partió con 100 mujeres y ahora ya son más de 150 mujeres, y así están en distintos países, etc. Volviendo a la pregunta de lo político, ese es un ejemplo. El Basta es un ejemplo de que es político. Es uno de los libros que se ha reproducido en distintos países del mundo para denunciar la violencia de género. Con Claro, con autores autores distintos además. O sea, no es que los mismos autores chilenos estén en todos, sino que cada país... Y estos autores no es como ya cualquier persona como voy a escribir, no tiene la calidad, sino que cada libro de Basta, cada Basta tiene la calidad y cada autor, autora, porque hay Basta hombres, Basta mujeres, Basta niños, que son denunciando la violencia, son cuentos distintos. O sea, cuando hablamos más de 150 mujeres contra la violencia de género, son más de 150 mujeres, más de 150 textos. Entonces, si pensamos para que haya un universo de una antología que tiene más de 150 mujeres, 150 textos de mujeres que son escritoras como muy potentes o de sandía calada, como dice la Lore, o gente que nunca había escrito, hay que pensar en que hay más de 150 relatos denunciando violencia contra la mujer y que son buenos relatos para que sean seleccionados en una antología. Entonces ahí hay dos visiones que son muy importantes. Uno, qué maravilloso tener esa cantidad de escritos de esa calidad, y el otro, qué terrible que haya tanta gente, tantas personas que tenemos cosas que decir al respecto, porque si lo tenemos que decir es porque nos toca. Entonces, así como Camilo tiene un libro que es denunciante de violencia de género, que lo encuentro muy valiente como hombre, tener un libro denunciante de violencia de género, al mismo tiempo es terrible, ¿no? Es como, qué maravilloso que tengamos esa calidad y qué terrible que sean temas que siguen siendo actuales, que siguen siendo vigentes. Entonces, para mí es absolutamente político. O sea, el libro Piratas en la Ciudad que escribiste tú, Lorena, perdón la referencia, que tiene que ver con el estallido y con las víctimas de trauma ocular, es absolutamente político. Y lamentablemente es absolutamente contingente, porque, o sea, esos juicios todavía ni siquiera terminan. O sea, tenemos lo que pasó ahora con el plebiscito de salida, que a algunos nos ha dolido profundamente, y probablemente vayan a salir un montón de escritos preciosos sobre eso, pero también nacen desde un dolor, desde una decepción. Entonces, yo creo que mi respuesta es absolutamente afirmativa, es absolutamente política la microficción y ayuda el formato a que se pueda expresar en las redes de los jóvenes, las jóvenes, en todas las plataformas, cabe en un tweet, la microficción cabe en un tweet y cabe en una pandereta. Eso.
Y en las pancartas y todo eso. Lo del basta fue bonito, retomando lo que tú decías al principio, que era un género inclusivo. Es bonito porque ahí están grandes escritoras con personas que por primera vez publicaban su micro en un formato, o sea, estaban todas por igual, aquí no hay diferencia entre las publicadas, entre las trayectorias, eran todas iguales. Y lo mismo sucedió con los hombres y con el basta abusos también. Era un género donde había espacio para todas y todas estábamos en la misma postura. Es un proyecto muy, muy bonito. Y Camilo, ¿qué nos cuentas tú de tu visión frente a eso? Sí, también concuerdo plenamente, eh, totalmente político. eh, bueno, quizá más allá de la realidad en la que estamos, o la realidad, ¿no es cierto?, latinoamericana, que es esencialmente política por todos los procesos históricos que hemos pasado y estamos pasando a propósito, ¿no es cierto?, de lo que del día de la conmemoración de ayer, del 11 de septiembre, es algo que nos toca, es algo que está dentro de nuestra esencia, ¿no es cierto? Y la microficción justamente por el formato y por las características también de la microficción, que, que usa la ironía, que puede usar también lo que es la intertextualidad, que puede ser como directa o puede también sugerir. Esas características han ayudado también a que sirva como un arma de denuncia. Los mismos espacios también, el que se pueda, por ejemplo, a través de una imagen, eh, se pueda complementar el texto, ¿cierto? La visualidad que tiene la microficción, eh, y, y cómo también ha ido acompañando los distintos procesos sociales, eh, lo hacen algo netamente político. Uno ve, ¿no es cierto?, en las protestas, en las manifestaciones, o a veces en las murallas, frases, ve textos de denuncia, uno al leerlo, lo, uno dice, esto es un microcuento, o sea, ahí está contando, hay una historia, está sugiriendo, ¿no es cierto?, una historia detrás, y quizás nació como un grito, como algo para manifestar, ¿no es cierto?, cierta rabia ante una protesta, pero va de la mano también con la microficción. Entonces hay una relación ahí bien interesante entre lo que es la literatura y también lo que sucede en nuestra sociedad. Hay una pancarta que siempre me llamó la atención, hablando de lo político, que dice, me trataron de puta por cómo me he visto, pero no trataron de violador a mi abuelo por lo que me hizo. Y eso es una niña en la calle para un 8 de marzo. Es política. Y es política, creo, no solo en Chile, en Latinoamérica. O sea, vemos los textos de Dina Grijalva, cuando dice, escribo microficción porque no sé si mañana voy a estar viva. Un texto que tiene, son varias, es una serie que tiene. En Argentina sucede lo mismo con los autores, en Perú, en Colombia, en Nicaragua. Está muy presente el tema político. Y hablando de tantos autores en tantos países, ¿a quién nos pueden recomendar? Siempre pedimos una recomendación para los que nos escuchan, para los que quieren leer buena microficción, que se quieren quedar ahí, que quieren enamorar con el género, atraparlos. ¿A quiénes nos recomendarían? Uy, qué difícil. Hay tantos nombres. Yo, para partir la recomendación, voy a hacer una recomendación múltiple. Y voy a recomendar a las autoras de REM. Así que para poder conocerlas y leer algo de ellas e ir adentrándose, recomiendo totalmente que se metan a las redes de la Red de Escritoras de Microficción, que ya tiene miembros de más de 10 países distintos y que son muy, muy buenas. Entre ellas está Dina Grijalva, como tú mencionaste, está Carla Baraja,
está Carolina Cepeda, hay muchísimas autoras que... Diana Sosa, el otro día la mencionábamos también, está por aquí. Rosa, Muy sí, no, buena. hay un montón. Bueno, la Francisca Aguilera, que ella nos ha dejado con gusto a poco porque tiene un libro que estamos esperando hace muchos Un años, muy buen libro, sí. un muy buen libro, y creo que sería una autora que hay que leer también. Así que, no sé, son tantas. Yo voy a optar por recomendar a las autoras de REM para recomendar mujeres. Muy bien. Gracias, Miri. Camilo, ¿a quiénes nos recomiendas? ¿A quiénes nos vamos de aquí a buscar para leerlo? Sí, también, bueno, yo creo que también hay que ahí destacar a las autoras, ¿no es cierto?, a las escritoras, las mujeres, bueno, por el tema de la invisibilización, ¿no es cierto?, que han tenido por harto tiempo, y lo que es microficción me he encontrado con grandes autoras. De hecho, fui llegando a la microficción gracias a las autoras, Pía Barros, por ejemplo, Lilian Elphick, después cuando fui conociendo a Gabriela Aguilera, tú, Lorena Díaz, Patricia Rivas, fueron como las que mejor representaban en esa época el género, y gracias a las que quienes puede ir conociendo, ¿no es cierto?, bien la microficción. Entonces, me sumo igual a las palabras de Miranda, y recomiendo, ¿no es cierto?, a las autoras, a las escritoras, Hay chilenas varias o también que latinoamericanas. están en el colectivo de los pandémicos. También hay varios escritores, Camilo, Sí, ¿cierto? sí, hay harta, hay de distintos países. Bueno, de México estaba, por ejemplo, Dina. Estuvo también dentro del colectivo Carla, que mencionaba Miranda, Angélica Santaolalla, también de México. De España, por ejemplo, Lorena Escudero, también una gran microficcionista. Patricia Martín Rivas, que también, ¿no es cierto?, tiene microcuentos y libros también muy interesantes dentro de lo que es el género, y que ella en un momento reconoció que nunca supo que estaba escribiendo microficción, hasta que después se fue encontrando con autores y autoras de microficción, y que le fueron diciendo, lo que tú escribes es microficción. Bueno, Elena Sosa, de Bolivia, Jorge Barriga, bueno, la fundadora del colectivo, Patricia Rivas, también. De Argentina tenemos a Estela Porta, por ejemplo, Patricia Nacelo, también una gran autora, Patricia Dagati, Camilo Cacho. De Centroamérica, por ejemplo, Norma Yurié, que también una escritora muy bien interesante, y bueno, y muchos más que quizás por ahora, por temas de Sí, memoria y de tiempo, no he podido mencionar, pero hay muchos autores y autoras que se deben leer. y dan ganas de leer, ¿cierto? Cuando uno empieza a nombrar, y dan ganas de escuchar también. Y ya se nos va acercando la hora de término. Qué lástima. Estaríamos conversando ahí mucho rato, ¿cierto? Van saliendo temas, la microficción nos permite eso, algo tan condensado nos va sacando temas de la política, de la educación, del trabajo editorial, hay tanto que hablar. Chicos, los invito a entonces un carrusel para, para ir cerrando ya esta reunión. ¿Les parece ir con un pimponeo de textos? Un mini carrusel. ¿Partamos, Miri? Vamos. Hoy me siento muy honrada de estar leyendo junto a Camilo, así que vuelvo a agradecer la invitación. Campos de memoria. Mi padre era un hombre de campo, pero no araba ni sembraba la tierra. Tampoco criaba animales ni tomaba leche al pie de la vaca. Sin ser deportista o fan de algún grupo de rock, durmió en el Estadio Nacional. Sin quererlo, transitó más de 3 meses por el desierto de Atacama.
además de pasar alguna noche en el Estadio Chile. Mi padre dejó el campo viajando sin voluntad al extranjero, pero volvió para enseñarme que los campos no son solo donde se siembra y se crían vacas. Camilo. Ya, sí, voy a leer uno de Golpes sobre la Mesa, que justamente se había nombrado hoy día. Crimen perfecto. Dice, enciendes la radio para quebrar el silencio. Piensas en ella y temes volver. Temes olvidar los detalles y que las cosas no salgan como las planeaste. Sin embargo, ese temor es pasajero. Al instante recobras la confianza y la certeza de que todo marcha bien. La calma de tu hogar se asoma entre las luces intermitentes de una ciudad pequeña, tranquila, calurosa. Te preguntas por qué y ese interrogante te lleva a las respuestas, a desear dar marcha atrás de inmediato. Te arrepientes, pero no basta arrepentirse para volver el tiempo atrás e intentar que los hechos tomen otro rumbo. Entiendes que ya es tarde, comprendes que no será tuya ni de nadie, que sus restos no aparecerán y nadie sospechará que está muerta. Leerán la carta y creerán que se fue lejos, muy lejos, como tú en esta noche oscura y solitaria. Lazos de familia. Cuando los caramelos ya no fueron suficientes para seducirla, él le dijo: te doy mi palabra, prometiéndole felicidad eterna como en los cuentos que ella leía. La niña tomó sus palabras como un regalo y cada noche que él entraba a su cuarto, ella le recordaba su promesa. Por supuesto, la palabra de un hombre no se rompe, respondía el padre, subiéndose los pantalones y arreglándose el cinturón. Por algún tiempo, la niña hiló las letras a su antojo con aquellas frases que le decía su padre, hasta que las transformó en una cuerda larga y resistente. Tal como había visto en los dibujos animados, creó con ella una trampa, ubicando cada punta en el marco de la puerta a la altura de los tobillos, tensándola. Esa noche, cuando él giró el pomo de la puerta, la niña lo esperaba y ya en el piso lo golpeó en la nuca con el libro más grueso que le dieron en el colegio. El padre, inconsciente, quedó atrapado en sus propias palabras, y cuando volvió en sí, la boca le supo a sangre, mientras la niña, aguja e hilo en mano, daba la última puntada a sus labios, diciéndole: me diste tu palabra. Cuarentena extendida. La habitación principal de nuestra casa continúa cerrada. A pesar de que terminó el confinamiento, nadie se atreve a abrirla. Allí dormía nuestra madre. La extrañamos, pero entendemos que ya no pertenece a este mundo. A veces la observamos deambular por los pasillos en forma de espectro y no nos asusta. Nos complace verla, aunque sea así, fantasmal. Lo que nos aterra son los gritos de ella que aún se escuchan desde su cuarto, los gritos de dolor, de auxilio, de súplica, alaridos que nadie pudo escuchar en su momento. También se escuchan los gritos de él, los golpes en las paredes, la quebrazón de cuadros y objetos, el sonido mudo de un disparo. Retumban en su habitación como un eco siniestro e interminable, una cuarentena convertida en infierno. Vamos con el último. Estoy intentando seguir la temática como Carlos. Cambio de roles. Mamita, por favor, no salgas de la casa. Aguanta un poco más. La muerte ronda, no perdona, y tú ya le has guiñado el ojo varias veces. No vaya a ser que esté resentida y te agarre fuerte para que esta vez no puedas escapar. Mamá, ya no eres tú quien teme que salgamos a la calle a jugar. Ahora somos tus hijas, a quienes el terror invade de que el virus te corone, como a tantas otras madres, y no vuelvas más. Bien. Dale, ay, disculpa, dale, Camilo, dale. Estoy. Ya.
El dato escondido. Mamá nos mira con rabia y desdén. Dice que por culpa nuestra perderá a papá, que somos exageradas, que fueron solo unas pataditas y un golpe en la cara. Dice que todas las familias tienen problemas, que no fue para tanto, que papá perderá el trabajo, que irá a la cárcel y quién sabe cuántas otras consecuencias más. Mientras lo escucho, pongo una mano sobre mi vientre, temiendo que mamá descubra el resto de la historia. Bien, gracias Miranda, gracias Camilo por los textos. Ahí están aplaudiendo virtualmente Caro Cepeda, María Cristina Linares, Caro Fernández, nos están acompañando, lo están escuchando y están aplaudiendo con nosotros también. Quiero agradecerles esta invitación y a los que nos están viendo, bueno, ustedes también, quiero contarles que hoy día termina nuestro ciclo de conversatorio. Faltaron muchos autores. Nos hubiese gustado tener aquí, por ejemplo, a Claudia Andrade, a Caro Cepeda, a Francisca Rodríguez, Gabriela Aguilera, a Mary Rogers, a Gregorio Engelco, a Emilia Páez y otros tantos que tenemos en la lista, pero el fondo estaba agotado. Esperamos el próximo año volver con este proyecto para poder invitarlos nuevamente e invitar también a quienes se nos quedan ahí en la carpeta, que nos gustaría haberlos escuchado también. Quiero agradecerles nuevamente el habernos acompañado. Mucho éxito, Miri, en tu libro que se viene. Eso. Por tiempo no les alcancé a preguntar, Camilo, si hay próximas publicaciones, pero espero que sí, vamos a estar atentos ahí también a tu próximo libro. Siempre hay autores que nos dejan con ese gusto a poco, ¿cierto? Y después no pasa nada. Pero yo sé ahí, yo sé que Camilo tiene ahí como un trabajo ahí, una sorpresa. Así es que, bien, espero seguir leyéndolos, viéndolos por ahí. Y será hasta entonces una próxima oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y en los ciclos anteriores, perdón. Y les cuento que este conversatorio, así como los 3 anteriores, van a estar tanto en nuestro Facebook como en el canal de YouTube de la editorial, Ediciones Cherezade. Ahí ustedes lo buscan y ya mañana ya están en nuestras redes el conversatorio. Bien, un abrazo chicos y gracias por estar hoy día.